Porque está en línea la doctora Paula Urcioli. Paula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en principio, a ver, ¿cómo es esto de que los supermercados chinos están excluidos de la eliminación del IVA a una canasta de productos esenciales? Eso, digamos, no, la verdad que no le encuentro la lógica, sinceramente. Bueno, sí, es así. No son todos los supermercados chinos, pero en realidad el último decreto en el que se incluyen en la medida para el IVA cero los comercios que son minoristas, donde quedan incluidos también los monotributistas, tiene un límite de facturación que es de 23 millones anuales. Ese límite hoy por hoy con la inflación y todo lo pasan muchos comercios que no son de gran porte. Ujú. Lamentablemente dentro de esos comercios muchos de los supermercados chinos, no todos, están incluidos. Pero, digamos, ¿por qué de la cuestión al respecto del monto? Porque, digo, esto inclusive en origen es todo un inconveniente cómo se hace la determinación. Cuando sale del canal de venta original debería salir sin IVA. Absolutamente, sí. Lo más práctico hubiera sido que esto no tenga limitación porque estamos hablando de productos de la canasta básica y tendría que ser lo mismo para todos los comercios. Pero bueno, son decisiones políticas. La decisión del IVA cero que se toma después de las elecciones obviamente es una forma de empezar a enmendar situaciones la gente no ha estado de acuerdo de política de este gobierno y fue una medida rápida que excluyó sin ningún miramiento a los pequeños y medianos comerciantes. Esta medida del día 2 de septiembre, 1 de septiembre, en realidad pretendió enmendar algo, pero no enmendó mucho. Claro, no, además porque es sumamente confuso. Y además porque Sí, genera una desventaja objetiva, digamos, en este sentido. Digo, a ver, bueno, está bien, usted representa a los supermercados chinos, pero imagino que esto afectará también a otros operadores que no perteneciendo al grupo de dicho origen puedan estar en las mismas condiciones económicas. sí, totalmente. Esto es para todos, no solo para los comerciantes chinos. Inclusive el comerciante que quiera tener este beneficio tiene que gestionar un certificado de microempresa o de pyme en el que justifica que no tiene esa facturación. Eso lo hace por ahí el contador de cada comercio. eh, pero bueno, ya también implica algo más. Más allá que creo que también sale en la constancia de inscripción, empieza a salir IVA cero, Ujú. pero en principio el decreto lo que decía era, lo que dice es que tiene que acreditar ese tipo que son una microempresa en esas condiciones, en esas categorías. Claro. Bueno, eso obviamente está hablando del apuro, ¿no? De la necesidad Sí. de decir, bueno, estamos dando respuesta. Ustedes, digamos, imagino yo que estarán comunicándose con las autoridades, viendo cómo se ordena este tema, porque si no, la verdad que inclusive, digamos, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, la medida es interesante e importante, ojalá que avance, por ejemplo, que se elimine determinadas cargas. El otro día yo había dicho medicamentos, después me explicaron que medicamentos no incluye, pero sí tienen impuesto a los ingresos brutos, que en la provincia de Buenos Aires es un impuesto que pesa. Digo, sería importante empezar a sacarle impuestos al consumo porque estaríamos más cerca de pagar las cosas lo que efectivamente valen, ¿no? Sí, 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 todo lo que es alimentos tiene un grado importante de impuestos. En otros países del mundo, los alimentos de la canasta básica a lo mejor no tienen una eliminación total del IVA, pero tienen, por ejemplo, en Inglaterra tienen un IVA 5%, y eso mejora bastante a la hora de la compra, lo que es el precio del producto. Lamentablemente en este momento lo que no tenemos son precios de referencia, porque Mm, si bien se tomó la medida de IVA cero, eh, no se sabe cuál es el valor real del producto después del 11 de agosto. claro, Los precios no se volvieron para atrás, la medida del IVA lo único que hizo fue apalear para que no se viera visualmente el aumento, pero una vez que sigan aumentando los productos ya no vamos a tener que sacarle, claro. salvo algún otro impuesto que se pueda ver, pero no sería el sentido, ¿no? Empezar a ver qué impuestos están
se están cobrando en los alimentos. Yo creo que hay que tener otro tipo de control que no se está teniendo, porque cuando la persona va a comprar, cuando el mismo el comerciante va al mayorista, no se sabe si realmente, a pesar de que se sacó el IVA, ese producto no aumentó. Bueno, pero a ver, No hay... voy a decir esto, lo mío puede ser una simplificación extrema. Digo, en algún momento antes de la medida, el precio tenía un valor de salida de origen de fábrica, ¿no? Bueno, a ese valor de origen de salida de fábrica hay que sacarle el IVA y de ahí en más hacer la valoración. Después el resto, obviamente, como tuvimos otra vez un cimbronazo sobre el dólar y todo se justifica por el dólar, se llega a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, 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 Claro. tal cual. Pero falta control sobre el tema de precios. No hay control, no hay políticas efectivas. Las que se tomaron fueron paliativas nada más. Y en relación a generar algún tipo de diálogo con las autoridades también es muy difícil porque estamos en una transición de un gobierno que no se sabe si va a continuar. Entonces no hay una línea de diálogo que vaya a ser efectiva. Tampoco nos han convocado a ningún tipo de reunión como comerciantes, y también hay otras cuestiones que tienen que ver con este gobierno y que se han acentuado en este gobierno, como es el tema de la expulsión de migrantes y todo, que son mucho más graves en este momento para la comunidad china, que está siendo afectada de una forma bastante grave. Nunca había pasado esto en Argentina. Entonces son varias cosas que tenemos dando vueltas con la comunidad china. Bueno, a ver, abordemos eso que es como mínimo, obviamente, mucho más intenso. ¿Se está expulsando a ciudadanos chinos en este momento? Sí, sí, sí. Recientemente, hace no menos de 24 o 48 horas, se ha expulsado un matrimonio que había gestionado migraciones. Era un matrimonio que había ingresado irregularmente, sin sello de ingreso, pero se habían presentado en migraciones a hacer su documentación, se encontraban trabajando y fueron expulsados, ¿no? Ahí hubo otro tema porque hubo una situación profesional que erró el camino el abogado que estaba con ellos, pero finalmente eso determinó que quedara firme la sentencia de expulsión. Y bueno, se tuvieron que ir. Son gente que no ha delinquido, que simplemente tenía una infracción administrativa, y esto está pasando en todo el país. Ajá. Y afecta en los supermercados porque obviamente esa gente es familiar de personas que ya están radicadas pero que no pudieron hacer nada para detener su expulsión. Ajá. Bueno, usted me dice que esto es una actitud nueva. Es nuevo. La impronta del gobierno ha sido la expulsión sin miramiento. Esto es lo nuevo. Nosotros somos un país de política migratoria abierta, con una constitución amplia que permite y ha permitido desde siempre la llegada de los inmigrantes, y en este caso, en estos casos en particular, lo que se nota es un ensañamiento con determinada con determinado grupo de extranjeros, que son los chinos, porque todos tienen la misma situación, ¿no? En cada supermercado hay una o dos personas que están gestionando justamente su erradicación. Se ha perdonado este ingreso irregular en otras comunidades, pero no está pasando lo mismo con la comunidad china. ¿No jugará en esto el tema de que una vez más ahora alrededor de la comunidad china se instala este halo de la cuestión de la mafia, con la aparición de estas personas asesinadas en un hecho conocido hace pocos días? Digo esto como un interrogante, no Sí, tengo sí. elementos. No tendría que ser así, porque ya está probado y dicho muchísimas veces que la cuestión de la supuesta mafia china no involucra a los comerciantes. Son gente de nacionalidad china, como también hay otras nacionalidades con otros perfiles delictivos, y no por eso vamos a decir que todos los miembros de esa comunidad son delincuentes. Esto no tiene nada que ver. Hay una cierta aversión, una cierta xenofobia que manifiesta el presidente a lo largo de este gobierno en relación a la comunidad china, que han sido objeto de tratamiento en su momento, ¿no? Como
cuando manifestó que Carrefour se iba porque los comercios chinos hacían una competencia desleal y los perjudicaba. Bueno, también un poco de desconocimiento respecto de esto. Pero ¿Usted cree o entiende que Macri es xenófobo con respecto de los chinos? y a ver, los actos hablan por él mismo. Es así. Lamentablemente no ha demostrado ningún tipo de miramientos a la hora de hablar de la comunidad china. No hablamos de empresarios, hablamos de gente que vino a Argentina a trabajar, no de ese sector en especial, y con los hechos se está demostrando que su intención es no solo echar del país a gente que delinque, sino que a cualquiera que esté acá en forma irregular. Ya la Argentina no es el país de puertas migratorias que fue o que supo ser. Hoy por hoy cualquier persona que esté sin documentación, que no hablamos de algo grave, de estar sin documentación como algo grave, sino es una persona que por ahí de escasos recursos, un migrante que viene buscando un futuro para progresar, y que ingresa con lo que tiene y con lo que puede. La Argentina en otros momentos permitía que esa persona, que era una persona de bien, que lo único que tenía era una cuestión económica, de pobreza o de incapacidad de generar en ese momento su documentación, pudiera presentarse y resolverlo cumpliendo con lo que no había tenido al ingreso, ¿no? Que eso, por ahí una persona que viene con poco, se instala, empieza a trabajar, puede gestionar su documentación y se presenta ante las autoridades migratorias para resolver su radicación. Ahora, eso antes era así, sí, y hoy está bien, no. pero usted sabe que eso en el mundo es imposible hoy. Sí, Y es cierto. eso no ocurre, por ejemplo, eso no ocurre en Bolivia. No, ni siquiera voy a hablar de Estados Unidos. En Bolivia no se puede hacer eso que Bueno, usted pero dice. tampoco en Estados Unidos, siempre que la persona se presente No, en en Estados Unidos hay que hacer cuestiones. todo primero. En Estados Unidos hay que hacer todo primero. Sí. Porque si uno llega con visa de turista, se instala y empieza a hacer algo, y después lo va a blanquear, lo más probable es que le pongan los ganchos y lo manden con una estampilla en el traste. Digamos, Bueno, seamos justos con lo que es un mito decimos, también, Paula. porque en Estados Unidos, cuando la persona en esas condiciones se presenta con un gestor o con un abogado y realiza bien lo que es el trámite de documentación, se queda. Es un mito también eso. ¿Cuánto cuesta? Lo que pasa es que No, pero Paula, más gente. hacer eso en Estados Unidos con un abogado, ¿cuánto cuesta? Sí, sí, es verdad, No, es no. un tema económico. Diga... Igual que acá, también acá es un tema económico, No, si está se bien, quiere, bueno. salvando la distancia. Tener una buena Sí, representación por legal. supuesto, tener una buena representación legal siempre es un tema económico, eso está clarísimo. Pero quiero decir, digo, yo no quiero controvertirla, digo, me parece que Argentina a lo mejor está en esas oscilaciones típicas. Pasamos de una laxitud en donde entra de todo y cualquiera a quizás un marco en donde algún grado de restricción comienza a provocar estas situaciones como la que usted nos cuenta. Claro, sí, ya no hablamos de un grado de restricción en el que todos estamos de acuerdo, como es que una persona extranjera que delinque no tiene que estar en la Argentina, no le tenemos que dar ningún tipo de viramiento a esa situación. Estamos hablando de gente humilde que viene a trabajar y que no tiene antecedentes penales y sí tiene capacidad para poder generarse un trabajo en la propia comunidad china, en algún supermercado o en otro lugar. Esta es la cuestión, la falta de equilibrio en la medida. Nosotros no podemos dejar de ser lo que fuimos siempre como país, que es un país de puertas abiertas para los inmigrantes. En este caso ya tenemos todas las puertas cerradas y ni siquiera tenemos la posibilidad de ser escuchados efectivamente en la justicia, porque se toma una decisión política y a partir de ahí se ha bajado una línea en la que se cierran todas las puertas. ¿Lo de este matrimonio tramitó acá en Mar del Plata? ¿Cómo? Lo de este matrimonio. Tramitó acá en Mar del Plata, hubo otros condimentos, como es que por ahí el profesional que actuaba no tenía conocimiento del tema migratorio y dejó pasar muchos plazos procesales, entonces bueno. cuando se fue a la justicia a explicar la situación ya era muy tarde, pero esto está pasando y va a seguir pasando. No solo en este caso que particularmente ya estaba firme, sino en otros casos que vienen tramitándose ante la justicia y que vienen teniendo un resultado negativo. Vamos a ver qué dice la Corte. Claro.
Bien, Paula, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego. Bueno, a quien escuchamos a la doctora Paula Urcioli, por supuesto, desde su lugar de las cosas.